Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy tengo un tema que estoy segura va a encender la llama de la ilusión en todos los corazones románticos, y en especial, en los de los fans de las series turcas como yo. Hoy, mis queridos soñadores, vamos a sumergirnos, pero bien profundo, en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a desentrañar, a analizar y por supuesto, a fantasear con un sueño que compartimos muchos, la serie, la película del proyecto soñado. Caminemos juntos. Para los que recién llegan al canal, permítanme presentarme. Soy una apasionada de las series turcas, una turklover de corazón, y mi debilidad, mi obsesión, son Can Yaman y Demet Özdemir. Dos actores excepcionales con un talento desbordante, una química que electriza la pantalla, y que nos han regalado momentos inolvidables en Erkencikus, esa joya que nos robó el corazón. Y justamente por eso hoy nos vamos a permitir soñar, a imaginar, a construir un mundo donde estos dos genios vuelvan a compartir escenario, donde sus miradas se crucen, donde sus personajes nos hagan reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Hoy vamos a dar vida a Caminemos juntos. Antes de sumergirnos en esta aventura, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo novedades, análisis y mucha emoción sobre sus actores y series favoritas. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un like si les gusta el vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a seguir compartiendo esta pasión con ustedes. Y ahora sí. ¿Preparados para soñar a lo grande? Empecemos por el título. Caminemos juntos. ¿No les parece perfecto? Ya de por sí evoca un sentimiento de promesa, de compañerismo, de apoyo incondicional. Suena a un viaje compartido, a un destino elegido en común. Es ideal para una historia de amor, pero también podría ser una historia de amistad, de superación personal, de lucha contra las adversidades. Es un título que engloba la idea de un vínculo fuerte, de dos personas que se toman de la mano y enfrentan el mundo juntas o juntos. Es un título que transmite esperanza y que invita a la reflexión. Ahora bien, ¿de qué podría tratar este sueño hecho realidad? Aquí es donde la imaginación vuela, y donde ustedes, mis queridos espectadores, entran en juego. Tengo varias ideas, varias propuestas que he estado pensando, y me encantaría que ustedes, en los comentarios, compartieran las suyas. La creatividad es el límite. Asterisco idea 1, amor a distancia, un viaje por el mundo asterisco. La primera idea que me ronda la cabeza es una historia de amor a distancia. Imaginemos a Can interpretando a un arquitecto de renombre, un hombre exitoso, carismático, que viaja por el mundo construyendo maravillas, dejando su huella en cada ciudad. Un hombre que vive en hoteles de lujo, que cena en los mejores restaurantes, pero que en el fondo, siente un vacío en su corazón. Un hombre que busca algo más, un amor que lo complete. Y ahora, imaginemos a Demet. Ella interpretaría a una talentosa fotógrafa, una artista con una mirada única, que documenta culturas y paisajes exóticos, que captura la belleza del mundo a través de su lente. Una mujer independiente, soñadora, que ama la libertad y que busca la autenticidad en cada imagen. ¿Cómo se conocen? A través de las redes sociales, por supuesto. Se siguen mutuamente, se admiran en secreto, comparten sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos y sus anhelos. Poco a poco la admiración se convierte en atracción, la atracción en amor. A pesar de la distancia que los separa, a pesar de las diferentes culturas y horarios, se enamoran locamente. Construyen su relación a través de videollamadas interminables, mensajes llenos de ternura, y esos encuentros fugaces, esos viajes relámpago que los llenan de alegría y les dan fuerzas para seguir adelante. La serie podría explorar la complejidad de las relaciones a distancia, los desafíos, las alegrías, los momentos de incertidumbre. Podríamos verlos en Roma, disfrutando de una cena romántica frente al Coliseo, en París, perdiéndose en las calles empedradas y besándose bajo la Torre Eiffel, en Estambul, compartiendo un desayuno en un café con vistas al Bósforo, en Nueva York, caminando de la mano por Central Park. Cada ciudad, cada lugar, sería testigo de su amor. La serie podría mostrar la belleza de cada país, la riqueza de cada cultura, y cómo el amor puede superar cualquier barrera. El título Caminemos juntos encajaría a la perfección,
representando la promesa de estar el uno para el otro, de apoyarse mutuamente, a pesar de la distancia física. Representaría la fuerza de su vínculo, la certeza de que, sin importar dónde estén, siempre estarán conectados. Asterisco asterisco idea 2, comedia romántica, un choque de mundos asterisco asterisco. Otra idea que me entusiasma es una comedia romántica, de esas que nos hacen reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo. Imaginemos a Khan y Demet interpretando a dos personas con personalidades completamente opuestas, que por azares del destino, terminan trabajando juntos en un proyecto. Khan sería un hombre meticuloso, ordenado, obsesionado con el control. Un hombre de rutinas que planifica cada minuto de su día, y que detesta las sorpresas. Un hombre que vive en un apartamento minimalista, que prefiere la comida saludable y que tiene una agenda llena de compromisos. Y Demet sería todo lo contrario. Una mujer bohemia despreocupada, que vive al día, que adora la improvisación y que abraza el caos. Una mujer creativa con un espíritu libre que se viste con colores vibrantes, que come lo que le apetece y que prefiere los planes espontáneos. ¿Cómo se conocen? Quizás en una empresa de diseño, donde Khan es el jefe y Demet es la nueva empleada, contratada para aportar un toque de creatividad. Al principio chocan constantemente. Él la considera desorganizada, ineficiente y poco profesional. Ella lo ve como un aburrido, un controlador y un obsesionado. La historia podría estar llena de situaciones cómicas, malentendidos, discusiones acaloradas y momentos de ternura. Veríamos a Khan intentando imponer su orden, y a Demet intentando romper sus reglas. Veríamos cómo poco a poco aprenden a valorarse y a complementarse. Él descubre la importancia de la espontaneidad y la alegría. Ella aprende a apreciar la organización y la disciplina. Caminemos juntos podría simbolizar cómo, a pesar de las diferencias, pueden encontrar un camino en común, un objetivo que los une y los hace crecer. Podríamos imaginar las peleas divertidas en la oficina, los juegos de miradas llenos de tensión, y ese inevitable momento en que se dan cuenta de que están enamorados. Imaginen las citas improvisadas, los momentos de complicidad, y cómo sus personalidades opuestas se convierten en su mayor fortaleza. Sería genial. Asterisco asterisco idea 3, drama con misterio, secretos y peligros asterisco asterisco. La tercera idea que propongo es un drama con toques de misterio, una historia que nos mantenga al borde del asiento, con giros inesperados y con la posibilidad de ver a Khan y Demet en roles más serios y dramáticos. Khan interpretaría a un detective de policía, un hombre atormentado por su pasado, que lucha contra sus demonios y que está dispuesto a todo para hacer justicia. Un hombre valiente e inteligente pero con un lado vulnerable. Y Demet sería una abogada defensora, una mujer apasionada por su trabajo, que defiende a los más vulnerables, que cree en la verdad y que no se rinde ante las adversidades. Una mujer fuerte, decidida, pero con un corazón sensible. Se conocen en el contexto de una investigación compleja, un caso turbio donde ambos tienen un papel crucial. A medida que resuelven el caso, descubren una atracción irresistible, pero su relación se ve amenazada por los secretos, las mentiras y los peligros que los rodean. Caminemos juntos podría referirse a la confianza que deben depositar el uno en el otro para sobrevivir, para proteger a sus seres queridos y para hacer justicia. Podríamos verlos luchando contra la corrupción, desentrañando intrigas políticas y enfrentándose a criminales despiadados. La serie podría explorar temas como la lealtad, el sacrificio, la redención y la importancia de la verdad. Sería una historia intensa con giros inesperados, con escenas de acción, con momentos de tensión y con la posibilidad de ver a Khan y Demet en roles más profundos y complejos. Imaginen la emoción. Asterisco asterisco la química innegable, el secreto del éxito asterisco asterisco. Ahora hablemos de lo que realmente importa, la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Todos los que hemos visto Erkencicus sabemos que la conexión que tienen es innegable, palpable. La forma en que se miran, la naturalidad con la que interactúan, la complicidad que transmiten, es algo que no se puede fingir. Es una magia especial, una conexión que trasciende la pantalla. Es por eso que la idea de verlos juntos de nuevo, en cualquier tipo de proyecto, es tan emocionante. Creo que la combinación de sus talentos, su carisma, su belleza y sobre todo, su química, podría ser una fórmula exitosa para cualquier serie o película. Son dos actores que se complementan a la perfección. Khan tiene una presencia imponente, un magnetismo que atrae a la cámara, y Demet tiene una frescura, una espontaneidad que la hace única.
Juntos son una explosión de emociones, una combinación ganadora. El casting ideal, un universo de talentos ***. Pensando en el casting además de Khan y Demet, podríamos incluir a otros actores talentosos que complementen la historia. Podríamos tener un elenco diverso con personajes interesantes y secundarios que aporten profundidad a la trama. Imaginemos un actor turco reconocido, interpretando al mejor amigo de Khan, un personaje leal y divertido que siempre está ahí para apoyarlo. O una actriz talentosa interpretando a la mejor amiga de Demet, una confidente que la aconseja y la anima. Podríamos tener un villano, un personaje oscuro y misterioso que complique la vida de los protagonistas, que ponga a prueba su amor y que genere tensión en la historia. Y por supuesto podríamos incluir a algunos actores jóvenes y prometedores, que interpreten a personajes secundarios que aporten frescura y dinamismo a la trama. La clave es crear un elenco equilibrado con actores que tengan química entre ellos, que aporten diferentes matices a la historia y que hagan que la serie sea aún más atractiva para el público. ***, dirección, guión y música, los ingredientes mágicos ***. Y no podemos olvidarnos de la importancia de la dirección y el guión. Necesitamos un director que sepa captar la esencia de la historia, que entienda la dinámica entre Khan y Demet, y que pueda crear escenas memorables. Un director que sepa transmitir emociones, que sepa jugar con la cámara y que sepa sacar lo mejor de los actores. El guión, por supuesto, es fundamental. Necesitamos una historia bien escrita, con diálogos ingeniosos, con personajes creíbles y con un ritmo que mantenga al espectador enganchado de principio a fin. Un guión que nos haga reír, llorar y suspirar, que nos haga reflexionar sobre la vida y el amor. La banda sonora también juega un papel muy importante. Imaginen una melodía que se convierta en el himno de la serie, una canción que evoque emociones y que nos transporte directamente al mundo de Caminemos juntos. Podríamos tener canciones originales, compuestas especialmente para la serie, o utilizar canciones existentes que encajen con la atmósfera de la historia. La música puede ser un elemento clave para crear la atmósfera adecuada, para potenciar las emociones y para hacer que la serie sea aún más inolvidable. ***, estética visual, un festín para los ojos ***. En cuanto a la estética visual, me encantaría que la serie tuviera una fotografía cuidada, con escenarios hermosos y con una paleta de colores que refleje el ambiente de la historia. Si fuera una serie de viajes, como mencionamos antes, podríamos ver paisajes impresionantes, ciudades vibrantes y escenas que nos inviten a soñar. Si fuera una comedia romántica, podríamos ver colores alegres y vibrantes, que reflejen la alegría y el optimismo de los personajes. Si fuera un drama con misterio, podríamos ver colores oscuros y sombríos, que transmitan tensión y misterio. La iluminación, la composición de las escenas, la elección de los escenarios, todo debe estar cuidado al detalle para crear una experiencia visual inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la moda. Tanto Khan como Demet tienen un estilo impecable y sería genial verlos lucir diferentes looks, adaptados a sus personajes y a la evolución de la historia. Imaginen los outfits de Khan, combinando elegancia y modernidad, con trajes a medida, camisas impecables y complementos sofisticados. Y los de Demet con ese toque de frescura y originalidad que la caracteriza, con vestidos vaporosos, faldas con vuelo, y accesorios que reflejen su personalidad. La moda puede ser un elemento clave para crear la identidad de los personajes y para hacer que la serie sea aún más atractiva visualmente. ***, un sueño que esperamos ver realizado ***. En resumen, la idea de Caminemos juntos, con Khan Yaman y Demet Özdemir como protagonistas, es algo que me emociona muchísimo. Creo que sería una serie o película con mucho potencial, con una historia cautivadora, con personajes entrañables y con una química innegable entre los actores. Es un sueño, lo sé, pero soñar no cuesta nada, ¿verdad? Y quién sabe, tal vez algún día, este sueño se haga realidad. Tal vez con el apoyo de todos los fans, con nuestra energía positiva, con nuestra fe inquebrantable, logremos que este proyecto se materialice. ***, es tu turno. Comparte tus ideas ***. Y ahora, para finalizar, me gustaría que ustedes compartieran sus ideas y sus expectativas sobre este proyecto imaginario. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Khan y Demet? ¿Qué actores les gustaría que formaran parte del elenco? ¿Qué tipo de música les gustaría que tuviera la serie? ¿Qué escenarios les gustaría ver? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan.
Quiero saber sus ideas, sus sueños, sus anhelos. Hagamos de este sueño una realidad compartida. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo imaginando Caminemos Juntos. Si les gustó, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y emociones sobre el mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta pronto, mis queridos soñadores. Y recuerden, juntos podemos hacer que Caminemos Juntos se haga realidad. No se olviden de comentar. Los leo.